Bueno, buenos días. Buen día. Días Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno. Bien. Esperamos un minutito a que entre la gente, que de paso le voy a mandar un mensajito. ¿Está? Bien. Bueno, ya vemos varios, entonces arrancamos. En nuestra última charla habíamos estado hablando sobre inmunidad, si mal no recuerdo. Estábamos hablando sobre los tipos de inmunidad que había, y habíamos dicho que había una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Y que esa inmunidad, bueno, nos servía para defendernos de lo ajeno. Y que podía haber excesos o defectos en esa inmunidad, en esa respuesta inmunitaria, que podían ser patológicos, y que, bueno, eso podía traernos problemas. Entonces, nada, ahora hay enfermedades que son estrictamente relacionadas con la inmunidad, es decir, enfermedades, déficit inmunitarios, como puede ser una inmunodeficiencia de cualquier tipo, ¿no es cierto? Incluso una inmunodeficiencia adquirida por un virus, ¿no? Como el virus del HIV. Pero, o sea, podemos tener trastornos de inmunodeficiencia, ya sea adquirida o congénitos, o podemos tener trastornos de la inmunidad, como son las enfermedades autoinmunes, donde la inmunidad está en más. Pero además podemos tener enfermedades en las cuales hay componentes inmunitarios, a pesar de que la enfermedad no sea inmune. Una enfermedad autoinmune podría ser, por ejemplo, una diabetes de tipo 1, o podría ser un hipotiroidismo. La mayoría de los hipotiroidismos son enfermedades autoinmunes. Pero también podrían haber enfermedades de tipo autoinmune, de tipo inmunitario, en las cuales hubiera un defecto en la respuesta, pero no fuera el único componente del proceso de la enfermedad. Es decir, que la enfermedad tiene trastornos relacionados con la inmunidad y otros, algunas partes relacionadas con la inmunidad y otros no, como podría ser, por ejemplo, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, en la que un proceso intestinal y con componente inmunitario podría lesionar nuestro intestino. O sea que la inmunidad podría ser un causante de enfermedad, un causante de patología, y a su vez la inmunidad es una forma de respuesta tisular, es decir, es una forma de respuesta de los tejidos normales para deshacernos de procesos que pueden resultar o podrían resultar patológicos, ¿no es cierto? Los que son patológicos podrían ser potencialmente patológicos. En ese sentido, entonces, habíamos dicho que teníamos el sistema inmunitario, puede ser ahí, ahora sí, inmunidad
inmunidad adquirida o innata, y la inmunidad innata, aquella con la que nacemos, bueno, tiene que tiene como característica que es inespecífica, tiene como componentes, la inmunidad innata tiene como componentes a las barreras, es decir, a la piel y las mucosas, a las secreciones de las barreras. Luego tiene como componente, esto hablamos de inmunidad inespecífica o innata, ¿no es cierto? Tiene como componentes células como son unas células que se llaman natural killers, que ya lo habíamos mencionado una vez. Los natural killers son linfocitos, derivan de linfocitos T. Y luego una serie de fagocitos, que pueden ser fagocitos que provienen de la sangre, como los que vimos, porque nosotros vimos fagocitos. ¿Qué células fagocitarias vimos nosotros? Mencionamos nosotros como células fagocitarias hasta el día de hoy. ¿Nombramos algunas células fagocitarias? Sí, muy bien. Los macrófagos, y si no, los polimorfonucleares también son fagocitos, que derivan los polimorfonucleares de los neutrófilos los neutrófilos de la sangre, es decir, son glóbulos blancos modificados. ¿Y los macrófagos de dónde pueden salir? ¿Qué macrófagos conocíamos nosotros? Ya que decimos macrófagos. Primero, ¿hay macrófagos en la sangre, en el torrente circulatorio hay macrófagos? No, cuando circula no, cuando salen de la sangre se convierten en macrófagos. Claro, mayormente no hay, por ahí hay un macrófago en la sangre uno puede capturar. No hay fagocitos en términos generales en la sangre, tienen que estar fuera de la sangre. Y los macrófagos, entonces tenemos los macrófagos que están fuera de la sangre, están en los tejidos. Y yo encuentro un macrófago en un tejido. ¿Y de dónde proviene ese macrófago? Yo lo miro al macrófago, fenómeno, y digo, este es un macrófago, listo, por las características. Es decir, tiene gran cantidad de vacuolas digestivas, tiene gran tamaño, tiene características, puede ser bipedésil, no sé, es un macrófago. Bueno, ¿y de dónde proviene ese macrófago? ¿De dónde puede venir un macrófago que yo encuentro, por ejemplo, en la piel, un macrófago que encuentro en un tejido? ¿De dónde salió ese macrófago? No se sabe. De la sangre. Bueno, pudo haber salido de la sangre, pero en la sangre no estaba, me dijeron que no había macrófagos. Entonces, Estaban como eran monocitos. como monocito. Entonces puede provenir de monocito, de la sangre, o puede venir un macrófago, puede provenir directamente, es decir, puede haber venido de la sangre y se estacionó en el tejido, o puede ser un macrófago propio del tejido. Hay células macrofágicas que son propias de los tejidos. ¿Está bien? Y pueden haber otros fagocitos, como puede ser los polimorfonucleares, que también salieron de la sangre en algún momento y se estacionaron en los tejidos. O sea que en los tejidos puedo encontrar macrófagos, puedo encontrar monocitos, puedo encontrar macrófagos, puedo encontrar polimorfonucleares provenientes de células de la sangre y que se estacionaron en el tejido, o bien pueden ser macrófagos locales. Entonces, las células fagocíticas que tienen capacidad de fagocitar, en términos generales, son estas, son son fagocitos polimorfonucleares, pueden ser macrófagos, ¿está bien? Son en general células derivadas de granulocitos, ¿no? El polimorfonuclear deriva del neutrófilo, el macrófago del monocito. Bueno, no, el monocito no es un granulocito, está bien. Un granulocito puede ser derivados de granulocitos o pueden ser macrófagos de la sangre, es decir, que provenían de la sangre, o pueden ser macrófagos locales. Entonces, esas células, los natural killer, ¿está bien? Y las barreras, los componentes de barrera, son componentes entonces de la inmunidad inespecífica. Y a esto le sumamos ¿qué? Le sumamos moléculas que circulan, que intervienen en la inmunidad inespecífica, como son las moléculas de complemento, que también intervienen en la inflamación, que son una cascada de proteínas, son 20 proteínas plasmáticas, y luego una serie de
de moléculas, como pueden ser moléculas específicas, como pueden ser interferones, que actúan, los interferones actúan en la inmunidad porque reconocen moléculas o reconocen virus. ¿Bien? Y luego tenemos las moléculas de la inflamación que también intervienen en procesos de inmunidad. Es decir, una serie de citocinas que también intervienen en procesos de inmunidad inespecífica, estamos hablando de todo esto inespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si yo nombro esto que acabo, o enumero lo que acabo de mencionar, que ahora vamos a anotar, entonces yo dije barrera. Barrera hace referencia a piel, mucosas, más sus secreciones. Entonces pongo así, ¿ven? Piel, barrera, piel mucosa con sus secreciones. La barrera, la piel, y la función de barrera de piel y mucosa es una forma de inmunidad. Es una forma de mantener afuera del organismo estructuras que no debieran estar adentro, ¿no es cierto? O sea, tener una piel, ¿para qué sirve? Sirve para que lo que está afuera no esté dentro de nuestro organismo. Es decir, que una molécula de polvo, por ejemplo, de ambiente, no esté entre las células musculares. Entonces las células musculares no se mezclarían con el polvo ambiente porque en el medio se interpone una barrera que está representada por la piel o las mucosas del tubo digestivo. Lo mismo, una partícula que está en el ambiente y la comemos, no pasaría a nuestros tejidos, a nuestro torrente sanguíneo, porque hay una barrera que es la mucosa. La piel y las mucosas, a su vez, decíamos, tienen secreciones. Por ejemplo, la piel, ¿qué secreciones tiene que funcionan para que haya una mejor función de barrera? La piel. La sudoración, la Por transpiración. ejemplo, la transpiración. ¿Y para qué sirve la transpiración? La transpiración modifica el pH, ¿está bien? Modifica la humedad, que eso permite que algunos gérmenes que están en la piel puedan vivir, pero que otros no, por ejemplo. O sirve como elemento de barrido para barrer algunas moléculas. ¿Está bien? Pero además tenemos otras secreciones, como son, por ejemplo, el sebo. La grasa que secretamos también tiene función de cobertura de la piel para evitar que elementos externos ingresen a nosotros. O sea que funcionan como parte de la inmunidad. No es una inmunidad específica. ¿Por qué no es específica la inmunidad esta que menciono? La piel, las mucosas, ¿por qué no son una inmunidad específica? Porque actúan sobre todo lo que esté sobre la piel, o sea, no sobre Porque da algo lo mismo, específico. exactamente, muy bien, le da lo mismo. Si es una bacteria de tuberculosis, le da lo mismo que si es una molécula de polvo, que si es una sustancia, un tóxico o lo que fuera. No está destinado eso a una molécula especial o a una estructura especial, sino que está destinado a un todo. Simplemente está allí esta circunstancia, la piel con sus uniones estrechas, con las uniones estrechas del epitelio, con la descamación permanente epitelial, sea del epitelio de la piel o de las mucosas. Esa descamación permanente son herramientas y medidas que tiene el organismo para deshacerse de aquello que no tendría que ingresar nunca. Porque incluso alguna molécula podría estar ingresando a una célula y la célula se descama y se acabó. ¿Cuántos días tarda en descamarse un intestino, por ejemplo, el epitelio del intestino? No sabemos. Bueno, un intestino se descama en 5 o 7 días. O sea que las células del epitelio se arrastran y se llevan todo lo que podían todas las cosas que podían haberse metido en ella. La piel descama en 15 días. 15 días más o menos es lo que tarda en descamar, es decir, en llegar las células que están en el estrato basal al estrato córneo, o sea, al último de los estratos, de la epidermis, es el tiempo que tarda. Entonces, entonces las células que están en el epitelio, en el estrato basal del epitelio de la piel, o sea, de la epidermis,
desaparecen en 15 días, motivo por el cual, bueno, 15 días tenemos una renovación y nos deshacemos a su vez de cualquier molécula o sustancia o germen, lo que fuera que estuviera entre las células de las capas de la epidermis. Entonces quiere decir que la piel y las mucosas tienen una inmunidad inespecífica. También las mucosas pueden secretar de forma inespecífica unas inmunoglobulinas que creemos que son las únicas que son inespecíficas, que es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A son unos anticuerpos que sirven para muchas cosas, pero no para alguna en particular. Es la única inmunoglobulina que no tendría una especificidad bien marcada. La inmunoglobulina A. Por supuesto, el tipo de inmunoglobulina, que es la A, no quiere decir, o sea, que uno hable de que hay un tipo de inmunoglobulina, que es la A, no quiere decir que la inmunoglobulina A es para una sola cosa, sino que la inmunoglobulina A son anticuerpos contra muchas cosas que hay en el ambiente, que hay en el intestino, o que hay en la vía respiratoria, ¿no es cierto?, que son las mucosas que se exponen. Bueno, nada, estas inmunoglobulinas también son inespecíficas y sirven para qué, para lo que sirve una inmunoglobulina, sirven para inactivar moléculas, para que las moléculas también precipiten, es decir, para que las moléculas que pueden llegar a ser potencialmente dañinas no tomen contacto con nuestro cuerpo, con nuestros tejidos, es decir, no entren al tejido propiamente dicho. Bueno, entonces decíamos la barrera, era eso, a eso hacía referencia la barrera. Cuando decimos las células, habíamos mencionado células, y entonces anoto células, y dentro de las células que tengo, dijimos natural killers, dijimos células fagocitarias, y dentro de los fagocitos habíamos dicho polimorfonucleares, derivados de granulocitos, y habíamos dicho macrófagos. Entonces, células. Natural killer y fagocitos como los polimorfonucleares y los macrófagos. Estas células, decíamos, están en los tejidos, ¿no es cierto? Los natural killer también están en los tejidos, quedan asentados allí, provienen de linfocitos T, pero quedan en los tejidos así. Ahí, ¿y qué hacen estas células? Bueno, los natural killers son destructores totales, destructores de células que puedan encontrar algún germen, por ejemplo, en el tejido epitelial, en una piel, o el tejido que está por debajo del epitelio, en el árbol respiratorio, en el digestivo, en el tracto frontal, es decir, están por debajo de las mucosas, estos natural killers, y destruyen células que puedan considerarse como ajenas. ¿Está bien? Son asesinos naturales, se llaman. Pero también los natural killers son destructores de células tumorales, que es lo que decíamos antes, destruyen células tumorales. Son encargados de reconocer células ajenas desde el punto de vista que no tengan la estructura de cubierta celular similar a las nuestras. ¿Cómo reconoce un natural killer? Bueno, en la superficie de los natural killer hay moléculas receptoras que son capaces de reconocer, casualmente, son receptores capaces de reconocer moléculas en cubiertas celulares. ¿Está bien? Reconocen moléculas en cubiertas celulares. Nuestras células, y acá comento una cosa que la voy a mencionar después un poquito más, pero que ahora lo menciono. En nuestro organismo tenemos células. Bien, qué vivo que sos. Eso lo sabíamos. Bien. Y las células, nosotros siempre decimos, una célula es como si fuera una especie de pan dulce. Pero quiero dibujar tridimensionalmente algo y no me sale. Bien. Entonces yo tengo una célula, ahora le dibujo a la célula así.
Esta es una célula como si fuera un globito, una célula redonda. Luego dibujo la célula y la dibujo con un corte, como si fuera que estoy mirando una ventana, y también dibujo una célula hecha en un corte, transversal. ¿Y qué veo? Veo lo siguiente. Veo que en la cubierta hay elementos que sobresalen de la cubierta. O sea que las células no son lisitas como parecía que eran. Entonces acá dibujo, por ejemplo, algunas estructuras sobresaliendo de la célula para que se entienda lo que quiero dibujar. Todas las células, y lo mismo pasa con los virus, con los virus o con cualquier estructura que tiene muchas moléculas, pasa esto. Por ejemplo, acá yo dibujo así, y estoy dibujando cosas que sobresalen de la cubierta celular, pero aunque sobresalen de la cubierta celular, pueden atravesarla o estar incluidos en ella. Ahora les muestro tres maneras de ver lo mismo. Tres maneras de ver lo mismo. Y fíjense, ¿qué represento acá? Bien, la celulita ahora se transforma en un árbol de Navidad. Primero miro acá. Miro la célula y cuando la miro veo que hay cosas que están como pegadas, que si las analizo me doy cuenta que pueden atravesar la membrana plasmática, están sostenidas, pero están adentro de la membrana plasmática, y si lo miro así también. Ahora miro así de lejos y puedo interpretar el dibujo, o tratar de interpretar el dibujo. ¿Está bien? Se interpreta el dibujo. ¿Qué dibujé acá? Dibujé una célula, y afuera ahí, ¿qué parece que hubiera? ¿Qué son todas esas cosas, los colorcitos que le puse? ¿Qué serán esas cosas? Receptores. Los receptores. Bueno, receptores, podrían haber receptores, es decir, son moléculas que están incluidas en la membrana plasmática. ¿Y de qué pueden estar hechas esas moléculas? Si lo miras desde el punto de vista bioquímico, ¿qué son esas moléculas? Proteínas. Proteínas, muy bien. Glucoproteínas. Son estructuras que están hechas de proteína o con glúcidos y proteínas, o pueden ser incluso algunos glucolípidos. Es decir, molecularmente hablando, tienen que tener un origen, ¿no es cierto? Desde el punto de vista bioquímico tienen un origen. Ahora, esas moléculas, ¿qué funciones cumplen? A mí me dijeron receptores. Y yo pregunto, ¿pueden cumplir alguna otra función esas moléculas que están ahí? Si yo digo, por ejemplo, GLUT4, ¿qué es un GLUT4? Un canal para la glucosa. Bueno, es un transportador de glucosa. ¿Y de qué está hecho? También de proteínas. De proteína. ¿Y dónde están? ¿Dónde está el GLUT4? ¿Dónde están los GLUT4? ¿Para qué sirven los GLUT4? Para transportar glucosa. ¿En qué? Para transportarla. ¿Qué quiere decir para transportarla? Para que ingrese glucosa a los tejidos. Para pasar una membrana celular. Entonces quiere decir que el GLUT4 tiene que estar en una membrana celular, porque si no, ¿dónde va a estar el GLUT4? Si yo pongo un GLUT4 flotando en el torrente sanguíneo, ¿qué función cumplirá? Ninguna. Si pongo un GLUT4 flotando en el torrente sanguíneo, no transporta glucosa, porque la glucosa no se transporta en el torrente sanguíneo con GLUT4. Se necesita el GLUT4 para transportar glucosa desde afuera de una célula adentro de la célula. Por lo tanto, el GLUT4
tiene que estar en una membrana. ¿Y de qué está hecho? De proteína. Entonces, ¿por qué no podrían ser las moléculas rosadas GLUT4? Podrían ser perfectamente GLUT4. ¿Sí? ¿Cómo entra el sodio a las células? Por bombas. Bueno, por bombas. Bien. ¿Y qué es una bomba? Es una proteína de la membrana. Es una proteína de la membrana. Los azules podrían ser perfectamente proteínas de membrana que trabajan como bombas. Es decir, una bomba es otro canal, es una estructura proteica que toma un elemento de un lado y lo lanza del otro. Una bomba de sodio, una bomba de protones, una bomba de cloro, son canales, hay canales también para iones, son proteínas que están en la membrana. Y si digo, por ejemplo, digo, canales de iones, o digo también para transportadores de aminoácidos. Los transportadores de aminoácidos también son moléculas que están en la membrana. Es decir, la membrana tiene moléculas y son estas. Estas moléculas son moléculas que acá están dibujadas en forma indiscriminada, que están en la membrana. ¿Hay moléculas para otra cosa? Sí, por ejemplo, hay moléculas de reconocimiento. Moléculas de reconocimiento, lo que mencionamos montones de veces. Receptores. ¿Qué es un receptor? Es una molécula de reconocimiento. Bueno, podrían ser alguna de estas. Los marrones podrían ser receptores para lo que sea, para porciones C de las inmunoglobulinas, o un receptor para reconocer, no sé, cualquier cosa. Es decir, las moléculas que hay en la superficie celulares, uno se las tiene que imaginar como si fueran un pan dulce con muchas frutas. ¿Se ubican lo que digo? ¿Un pan dulce? ¿Han visto alguna vez un pan dulce frutado? Parece que no. ¿Vieron el pan dulce frutado? Sí, ¿Qué es un pan dulce? No. ¿Saben lo que es un pan dulce? ¿Saben lo que es la sí. Navidad? Y que está La lleno Navidad. de... ¿Qué? ¿Qué cosa? Papá Son los Noel. que tienen como las fruticas en la superficie de colores. Claro, tienen cosas de... ¿Y qué puede tener un pan dulce en su superficie? Almendras. Por ejemplo, ¿qué más? Fruta brillantada. Fruta brillantada, ¿qué más? Cobertura glaseada. Bien, una cobertura glaseada, perfecto. Mira vos qué bien. Está bien. Pasas. Pasas de uva. Ahora, todo eso, ¿por qué no se cae del pan dulce cuando lo doy vuelta? Porque está Porque adherido. está incrustado. Porque está incrustado en el pan dulce, supera la corteza del pan dulce inclusive, excepto el glaseado no supera la cubierta del pan dulce, pero sin embargo no se cae porque está adherido. ¿Está bien? O sea que pueden haber moléculas adheridas y pueden haber moléculas que están atravesando la corteza y están agarradas por el propio pan dulce. Bueno, eso le pasa a la célula. Ahora, cuando uno mira un pan dulce, son todos los pan dulces iguales. Yo voy a la panadería, no sé, el panecillo andante, y voy a la panadería del señor Ramírez, o voy a la panadería, no sé, el pan dulce loco. ¿Todos los pan dulces son iguales? ¿Podemos reconocer distintos pan dulces? ¿Sí? Y las moléculas, perdón, lo que está arriba, una fruta brillantada, ¿es lo mismo comerse una fruta brillantada que una pasa de uva? Bueno, a la hora que comen el pan dulce le da lo mismo, pero quiero decir, es lo mismo comer una fruta. Al que le gusta la fruta brillantada y come la fruta brillantada, ¿le da lo mismo que comer una castaña de cayú? No creo. O al Creo revés. que a nadie le gustan igual. Sí, ¿no? Es una cosa, yo opino lo mismo. No sé quién las tira las frutas brillantes. Yo creo que son, claro, de hecho se hacen de cáscara, pero algún ser diabólico se le ha ocurrido que puede gustarle a alguien las frutas brillantadas y las ha puesto en los pan dulces, que no sé por qué, y en otras, con un budín, no sé, porque para otra cosa no sé para qué puede ser una fruta brillantada. Pero, Son horribles, sí, pero por eso hay muchos que no
que te los hacen sin esa fruta. Perfecto, pero justamente, entonces quiere decir que si yo como una pasa de uva, pero no me gustan las frutas abrillantadas, no como las frutas abrillantadas. Y puedo reconocer perfectamente la fruta abrillantada. Incluso si yo no viera, porque me quieren decir, no hablo de no evidencia, porque eso es aparte, pero me tapan los ojos y me dicen, vení, vas a comer un pan dulce, uno toca la cobertura, la cubierta, y dice, no, este no me gusta porque tiene fruta brillantada, porque por la consistencia puedo reconocer la fruta brillantada, inclusive por la consistencia, el olor. Bueno, esas estructuras que están en la superficie, porque estas ya no son moléculas, son plurimoleculares, pero esas estructuras y ese pan dulce son como una cubierta celular. Las cubiertas celulares no son todas iguales. Y esa diferencia entre una cubierta celular y otra está dada por las moléculas que tienen las cubiertas celulares, que están llenas de frutas abrillantadas como estas, que atraviesan la molécula, que atraviesan la membrana o no. Hay algunas que están del lado de la membrana y no necesitan atravesar. Ahora, esas moléculas que están atravesando, a diferencia de nuestra fruta abrillantada y nuestras pasas de uva, que son todas para comer, ¿no es cierto? La diferencia es que estas moléculas no son todas para lo mismo. Hay moléculas de transporte, moléculas de reconocimiento, moléculas moléculas que funcionan como, bueno, en parte como transporte, pero funcionan como canales y bombas. Es decir, hay moléculas con distintas funciones. Entonces, esas moléculas que desde el punto de vista estructural o bioquímico están hechos de proteína principalmente, o son glucoproteínas, o proteínas con glúcidos, o son glucolípidos, es decir, están hechas de glúcidos con lípidos. Estas moléculas que están en la superficie celular, principalmente proteína y glucoproteína, y que tienen diferentes funciones, esas moléculas están en todas las células. Y nuestras células del cuerpo tienen moléculas que son comunes a todas las células y moléculas que son propias de cada célula. Es decir, que hay moléculas que son comunes de un grupo celular y moléculas que no son comunes a un grupo celular, sino que la tienen la mayoría de las células del cuerpo. Dentro de esas moléculas hay distintas. Hay moléculas, por ejemplo, hay moléculas bueno, inicialmente, por ejemplo, ahí está. Hay moléculas que inicialmente se le dio el nombre de CD. ¿Está bien? CD. Clúster de diferenciación, CD. Las moléculas CD bueno, no se ve bien, pero dice clúster differentiation. Las moléculas CD inicialmente se describieron como moléculas cuya utilidad consistía en poder agrupar células de acuerdo a los clústeres de diferenciación que tuvieran. Entonces hay moléculas que tienen CD1, CD2, CD3, otra que tiene CD4, otra CD5. De hecho, nosotros sabemos que hay linfocitos CD4 y CD8. ¿Qué significa CD4 y CD8? Son linfocitos que tienen el CD4 en su cubierta, dentro de las moléculas que tienen CD4, pero no tienen CD8. Y hay otras que dentro de su CD tienen CD8, pero no tienen CD4. Entonces ya ahí puedo diferenciar dos linfocitos, por ejemplo, en dos tipos de linfocitos, simplemente porque sus cubiertas tienen dos moléculas diferentes. Bueno, después se vio que los clústeres tenían diferente también función. Algunas no eran solamente clústeres para diferenciar, porque se creía que los clústeres de diferenciación servían para que las células se reconocieran entre ellas. Y no estaba errado eso es verdad. Pero además, esas moléculas sirven no solo para reconocerse entre ellas, sino que también tienen funciones aparte. ¿Está bien? Bueno, pero independientemente de esto, quiero decir que entonces existen en las superficies celulares moléculas de distinto tipo, tanto es así que nosotros incluso podemos agruparlas a las células de acuerdo a las moléculas que tienen su superficie. Así como hay moléculas canales, hay moléculas de distinto tipo, también hay unas moléculas que están destinadas al reconocimiento específico de cada célula por parte del sistema inmunológico, del sistema de defensa del cuerpo. O sea que el sistema de defensa del cuerpo
es una serie, incluye, perdón, una serie de soldados, que son células, que tienen la capacidad de reconocer la fruta brillantada de las células. Es decir, de reconocer las moléculas que están en la superficie celular. Y las moléculas entonces que están destinadas a ese reconocimiento, no las células destinadas a reconocer esas moléculas, sino las moléculas propiamente dichas de reconocimiento, forman en conjunto lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, que es muy fácil de entender. Complejo mayor, un complejo porque son grupos de moléculas, complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa eso? Que son compatibles con la célula. Histos, tejido. Compatibilidad. Histocompatibilidad hace referencia a lo siguiente. Cuando uno, bueno, ahora les cuento qué significa específicamente, por qué viene, pero la idea es que estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son moléculas que sirven para que las células de nuestros tejidos sean reconocidas por las células de nuestro sistema inmunitario. Ese complejo está formado por proteínas que, como todas las proteínas, se forman en ribosomas. Entonces, las proteínas que se forman en ribosomas necesitan ARN mensajero para formarse, y ese ARN mensajero se forma en el ADN del núcleo, como todas las proteínas. O sea, para fabricar una proteína necesito ADN transcribirlo a ARN, el ARN transcripto pasa al citoplasma, encuentra un ribosoma, o en el retículo endoplásmico, para este caso no importa, se forma una proteína, y esa proteína tiene una función determinada. Bueno, entonces el ADN tiene sitios destinados a fabricar proteínas que van a ir pegadas en la cubierta celular y cuya función va a ser la de que la célula sea reconocida como propia del organismo. ¿Está bien? O sea que estas moléculas, ahora pongo, por ejemplo, pongo de nuevo mi célula acá, pero solo que le dibujo un pedazo a la célula nada más, dibujo la cubierta de la célula. Pero entonces las moléculas de esto del complejo de histocompatibilidad son las CD, o esas son otras. La CD, puede haber algunas moléculas del complejo que pertenezcan a la CD, porque CD fue una manera de investigar las moléculas antes de interpretar que había moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pero en términos generales no son las mismas. Podría haber alguna que coincida, porque nada, es como yo voy a describir, por ejemplo, no sé, describo una casa, ¿no es cierto? La describo a la distancia. Describo a la distancia una casa y digo, bueno, veo ya una construcción que tiene un techo, color naranja, a dos aguas, y veo que tiene una pared que la veo acá y veo como una ventana. Sí, ahí veo una ventana y veo otra ventana, o sea que esto tiene estructuras que se llaman ventanas, la describo. Cuando me acerco, me doy cuenta que las ventanas eran ventanas, pero que resulta que vi 5 ventanas, pero una ventana servía para que en la casa había un kiosco, entonces para hacer un intercambio, por ejemplo. Era una ventana, sí, pero yo la describí como una ventana porque no era una ventana, pero bueno, pero tenía una función determinada. Después otra ventana, era la ventana donde, no sé, que sirve para dormir el gato, y estaba sellada la ventana y no servía para otra cosa.